El ser humano pronuncia una media de 20.000 palabras al día. Eso significa que cada 3 días una persona podría llenar un libro de 200 páginas con su discurso. ¿Qué valor tendría ese libro? ¿Qué pasaría si lo leyéramos? ¿Seríamos capaces de soportarlo? Imaginemos la novela de nuestra última semana, un volumen de 500 páginas en el que aparece una charla intrascendente con la vecina, una visita al dentista, una llamada telefónica de nuestra madre, 6 conversaciones circulares en la oficina, una charla con nuestra pareja sobre las personas que no recogen las cacas de sus perros, una confidencia torpe en una cena con amigos, después de 4 copas de vino y un licor. Nuestras palabras no tienen valor, no tienen peso. Hablamos como ladran los perros, como cacarean las gallinas, como zumban las abejas. Nos parece que nuestras opiniones son importantes, pero solo somos gallinas locas que se creen personas. Si tenemos suerte, alguno de nuestros descendientes se acordará de nosotros y dentro de 50 años dirá: mi abuelo decía que el frío entra por los pies. Y eso será todo. Eso es todo lo que quedará de los miles de volúmenes que llenaron nuestras palabras. Hoy ha venido a hablar a gente diferente, un invitado con el que tenía ganas de contar desde hace tiempo. Xavi Puig, director del Mundo Today. Bienvenido, Xavi. Muchas gracias, un placer. ¿Te gusta hablar? La verdad es que sí, disfruto de las conversaciones con amigos. Lo que pasa es que no me considero una persona, por lo general, muy habladora. Si estoy a gusto, entonces sí que puedo hablar bastante, pero en mi día a día no hablo mucho. ¿Y sabes escuchar o tienes que hacer un esfuerzo? Me dicen que sí que sé escuchar y la verdad es que tengo esa capacidad y también tengo la capacidad de desconectar cuando me hablan, si no me interesa lo que estoy oyendo. Entonces voy como surfeando por la cháchara, cogiendo lo que me interesa y luego mi mente se desvaría un poco. Pero no se nota, no se nota. Entonces sí que se dice que sé escuchar. Entiendo que hay veces en las que no te interesa lo que dicen los demás y O no finges me, que escuchas. por supuesto, o no me interesa, o ya lo he escuchado. También me pasa muchas veces que sé lo que me van a decir y efectivamente encuentro cierto placer en que se confirme mi expectativa, pero lógicamente la consecuencia inmediata es que desconecto porque ya sé lo que viene. ¿Y eres perro ladrador y poco mordedor o perro mordedor y poco ladrador? O como yo, perro poco ladrador y poco mordedor. La verdad es que soy poco ladrador, pero cuando ladro, digamos que, digamos que a veces puedo ser muy punzante cuando hablo. Si estoy cabreado o si me enfrento a un argumento que me parece deleznable, entonces ahí sí que muerdo un poco, pero intento no hablar de más. Y piensas antes de hablar, es decir, ¿tienes un discurso articulado en general o dejas que se vaya hilando a medida que avanzas? Soy una persona muy articulada, pero también hago mucho eso de soltarme y ir viendo el camino conforme avanzo. Pero como tengo muchos reflejos, aunque no haya pensado mucho lo que voy a decir, a veces sí que lo parece, porque yo mismo me lo monto para que ese surfeo a través de la palabra siempre tenga cierto empaque. O sea, que puedo llegar a ser un poco farsante si hace falta. Entonces, imagino que con un discurso articulado no meterás la pata con frecuencia, no eres de los que meten la pata. Por supuesto me puede ocurrir como a cualquiera, pero no, o sea, no me voy de la lengua ni digo cosas fuera de lugar normalmente. Mido bastante bien lo que digo, en general.
en las escasas ocasiones en las que esto te ha podido pasar, eh, ¿te arrepientes de cosas que has dicho? ¿Cómo llevas el arrepentimiento? ¿Cómo lo gestionas? ¿O no le das muchas vueltas? Hombre, si he podido herir a alguien o incluso perjudicarme a mí mismo por dar información en un contexto en el que igual no debería haber dado tanta información, pues sí que me da rabia, pero dura poco, no me fustigo demasiado, la verdad. Tampoco es, no recuerdo ahora mismo una situación en la que me haya ido de la lengua, la haya liado, digamos, demasiado. Hombre, yo recuerdo muy bien la primera rabieta, por decirlo así, que tuve de pequeño, que reaccioné siendo muy agresivo, hablando, todo verbal, pero siendo bastante agresivo e hiriente con una compañera del colegio. No sé qué edad tendría, pero recuerdo muy bien esa furia expresada a través del verbo y luego sí que me di cuenta de que eso no lo podía hacer, de que lo que había hecho equivalía a darle una hostia a esa pobre chica y me sentí mal. Y el hecho de que lo recuerdo, lo recuerde significa que efectivamente dejó una huella en mí. Entonces, puedo ser agresivo hablando, la verdad es que sí, sí, puedo, pero intento también, como voy madurando, intento no hacer eso. ¿Cómo llevas la charla trivial? Por ejemplo, entrar en una panadería, interactuar con extraños, subirte a un taxi, el electricista llega a casa para reparar cualquier cosa. ¿Cómo te desenvuelves en esas situaciones? Hombre, apruebo, digamos, pero no me siento cómodo. Además, mi actitud normalmente es intentar caer bien por sistema, imagino que es normal. Y a veces me hace demasiado dócil en esas situaciones. Situaciones, por ejemplo, en un taxi, que es un muy buen ejemplo, ¿no? El taxista dice una barbaridad y claro, tú no le vas a contradecir, porque estás además, no juegas en casa, estás en su coche. Entonces soy muy dócil y a veces como pienso, Jolín, aquí igual un pequeño corte. Nunca he dicho, por ejemplo, le importaría callarse o si no le importa, ¿sabes? Me cuesta callar a la gente cuando estoy armado de razones para hacerlo. Y eso sí que, fíjate, eso sí que me da a veces un poco de rabia de mí, decir, a ver, no seas tan dócil, coño, o sea, imponte un poco. Si el taxista, pongamos por caso, hace un comentario racista, tú le das la razón, ¿no? No, tan extremo no. Siempre intento como, lo más agresivo que puedo ser es intentar contradecirle, pero muy suavemente, como veamos también el otro lado, ¿no? Como, claro, pero no, en fin, pero sí, intento caer bien y eso me da rabia. ¿Para qué Hombre, caer bien? es normal que en un trayecto de taxi debemos mantener la paz a pesar de Claro, que... pero el otro, ¿y si el Sí. otro no está intentando caer bien y le da igual que a ti te parezca racista? Claro, si a él le da igual caer bien o mal, ¿por qué yo tengo que no puedo hacer lo mismo que él? O sea, Bueno, básicamente porque tienes que llegar al aeropuerto en sí, 20 sí, minutos. sí, sí, O pero eso sea, luego se asienta en contextos en los que no te juegas nada. También se te queda como ese tic de ser amable con la gente a la que no conoces de nada. Y a veces está bien ser un poco borde, a veces procede, a veces es lo que toca. yo llevo mal la charla intrascendente, pero creo que es porque siento una desconfianza enorme hacia mí mismo, hacia lo que yo puedo decir, hacia que lo que yo digo tenga interés para, bueno, estamos poniendo como ejemplo al taxista, pues porque tenga interés para ese taxista, ¿no? Es como, al fin y al cabo no lo conozco de nada y ¿qué puedo aportar yo a la vida de ese hombre, ¿no? O sea, te ves desde fuera, ¿no? Sí, sí. Sí, yo también me veo mucho desde fuera y Y, intento ser majo para que, bueno, para estar en paz conmigo mismo, en plan, has sido un tío majo y educado, me quedo con eso. Pero desde luego son situaciones incómodas, incómodas. hablas contigo mismo. En voz alta, ¿no? Eh, claro, lo otro se le llama pensar, ¿no? O sea,
lo que hago es imaginar conversaciones con otras personas Ujú. y no hablo conmigo mismo, pero hablo con personas en mi cabeza. Es como una especie de entrenamiento. Eh, Establezco hipótesis en las que me dicen algo, entonces yo reacciono y a veces me cabreo solo pensando en situaciones que yo mismo he fabricado. Supongo que eso es muy normal, pero eso sí lo hago. Entiendo que esas conversaciones hipotéticas las mantienes a priori. Antes de tener una conversación con alguien, supongo, o imaginas que podrías tener una conversación eh, con un vecino que hace ruido, ¿no? Pongamos por Sí, sí, caso, y la discusión se desarrolla en tu cabeza, ¿no? sí. A veces, por ejemplo, estoy paseando a la perra, ¿no? Y, y la perra se pone a hacer caca. Y hay una persona que me mira de alguna manera como esperando a ver qué hago con la caca. Y Ajá. casi deseando que no la recoja para poder proyectar su ira en mí. Por supuesto, yo la recojo, pero luego me imagino que, que esa persona me hubiera increpado antes de ver que sacaba la bolsa, ¿no? Y, por ejemplo, es decir, Ujú. realidades paralelas que me inspiran lo que ha ocurrido, ¿no? También, si sé que voy a tener una conversación con alguien en el trabajo, ¿no? Pues una reunión. Me adelanto a lo que me van a decir y eso casi se puede considerar que estás preparando una reunión. Pero es como muy detallado todo, te vas por las ramas en esa preparación, luego la reunión no tiene nada que ver con lo que tú habías como imaginado, ¿no? Esos ensayos tienen lugar tanto a priori como a posteriori, es decir, también después de haber tenido una conversación con alguien, vuelves sobre esa conversación, te fustigas pensando en que tenías que haber dicho algo más preciso, donde no fuiste capaz de llegar en el momento. Es, vives, es Sí, decir, vives mucho dentro de tu cabeza, por lo que... vivo muchísimo dentro de mi cabeza, es uno de los rasgos de mi carácter y de hecho es algo que contra lo que intento luchar, o al menos para salir un poco de mi cabeza. Porque es verdad que soy una persona muy verbal y en mi cabeza sí, hablo en mi cabeza mucho. Y me pasa eso que dices, también es bastante habitual, de arrepentirte de no haber dicho según qué cosas, o no haberlas dicho como tan articuladas como tú las tenías en la cabeza. Mm, sí, sí. Por otro lado, también es verdad que muchas veces tengo una gran capacidad para no pensar en nada, ¿eh? O sea, dejar la cabeza como en blanco. Eso lo hago mucho también. Se compensa, yo creo que supongo que lo necesito. Pero cuando tengo la cabeza a tope, sí, sí, es muy, muy verbal. ¿Crees que esta dinámica mental de vivir dentro de tu cabeza, de mantener conversaciones imaginarias en tu cabeza, crees que te ayuda en tu profesión? Que tú, tú eres fundamentalmente un escritor. Sí, me ayuda muchísimo. Mm, Hace que, por ejemplo, cuando dialogo o cuando me pongo en la piel de un personaje, hace que me cueste poco. Tengo como mucho músculo en ese sentido. Así que sí, sí que creo que me ayuda, desde luego. Y escribir no deja de ser otra manera de seguir viviendo en mi cabeza, en realidad. Por mucho que implique de dentro hacia afuera, luego tú lees lo que acabas de escribir, se te retroalimenta, estás todo el día pensando en lo que estás escribiendo y es como lo que comentábamos de imaginar escenas que no se están produciendo, imaginar lo que dirías y lo que te dirían, pues escribir es un poco eso mismo, más sistematizado, pero desde luego que me ayuda, sí. Bueno, escribir sería un poco cacarear por escrito, ¿no? Sí, con la ventaja de que puedes borrar, o sea, la palabra no es ese flujo que no puedes volver atrás, ¿no? Y esa es la gran maravilla de escribir, que Y de todo lo que has escrito, porque llevas muchos años escribiendo artículos a diario, ¿no? Para el Mundo Today. sí, sí, Es decir, no hay un solo día en el que no escribas o un artículo o un guión. No pasa un solo día en sí, el que no escribas algo los fines de semana, en realidad es los como un fines de semana. trabajo, sí.
Los fines de semana no escribo Y normalmente. de todo lo que has escrito a lo largo de todos estos años que llevas ejerciendo tu profesión, eh, ¿qué porcentaje crees que merece la pena so- que sobreviva? Imagino que esa pregunta se parece un poco a si qué porcentaje de mi material me provoca orgullo, ¿no? Que supongo que Sí, esperas que perviva aquello de lo que estás orgulloso. Eh, hombre, a ver, todo lo que tiene que ver con humor de actualidad, desde luego espero que quede enterrado lo antes posible porque ese tipo de humor con el paso de los años es como una especie de cadáver feo que no apenas ni se entiende, muy, muy local, muy del momento, y es hasta ridículo, porque bueno, es de usar y tirar ese tipo de humor. Eh, claro, en porcentajes, probablemente en los últimos años, como he escrito mucho humor de actualidad, pues ese porcentaje de cosas que pasarían la prueba del tiempo se ha ido reduciendo, igual es un 30%, no lo sé. Y luego cosas que no tienen que ver con el humor, cosas que escribo yo al margen de mi trabajo en el Mundo Today. Pues hombre, he escrito una novela eh, que tiene mucho de mí y mm, en ese sentido sí que me gustaría que la leyese gente de mis allegados en el futuro, ¿sabes? Que quedara, al menos para la gente de mi entorno. Eso sí, claro, y porque de eso sí que estoy orgulloso, desde luego. ¿qué te parecen las alternativas que ofrece la tecnología, el correo electrónico, la mensajería instantánea? ¿Qué prefieres? Eh, ¿Hablar cara a cara o comunicarte por correo o en el ámbito profesional prefieres hacerlo de una manera y en el íntimo de otra? Eh, soy muy del lenguaje escrito. No soporto hablar por teléfono. Es algo que, bueno, tiene su origen en otras cosas, pero vamos, sin entrar en las causas. No soporto hablar por teléfono. Los audios de WhatsApp, como imagino que a una gran parte de la población tampoco los disfruto precisamente. Sí que disfruto los emails. Me gusta escribir textos largos. Eh, el rollo de los tweets, es decir, esas aplicaciones en las que tienes que contraer, me atraían al principio cuando me atraía el humor así ingenioso y los one-liners y tal. Se puede decir, hombre, tú te dedicas básicamente a hacer one-liners. Bueno, en parte sí, pero no es lo que más me gusta. Y de hecho, hasta me da un poco de repelús. Ahora, la idea de ser ingenioso en una frase me da repelús. Sin embargo, pues disfruto mucho con los emails. Sería como así a nivel de comunicación rápida y tal, sería mi formato favorito. Las nuevas formas de expresión que se, se han integrado en los últimos años en nuestra vida diaria, como los memes, los emojis, las fotopollas. Como modo de expresión, ¿no? Empleas estas cosas con naturalidad. Todos yo recuerdo que al principio sentía rechazo hacia los emojis, por ejemplo, y al final todos hemos acabado, o bueno, o casi todos hemos acabado hemos acabado claudicando, ¿no? Hay como cierto uso irónico de estas herramientas, como marcas como cierta distancia. A veces mandas stickers en WhatsApp siendo consciente de que estás siendo hortera. Entonces, no, Mm. tampoco es un uso muy, muy honesto y demás. Pero los emojis, por ejemplo, del pulgar hacia arriba, te ahorra tener que decir de acuerdo o tal. Es decir, nos hacen un poco gandules. Son Mm. como sintetizan frases, entonces, claro, a mí que me gusta tanto, no es que sea una persona súper alambicada escribiendo, pero jolín, a mí que me gusta escribir esa gandulería, hombre, ya te digo, para asuntos meramente logísticos, de que vamos a esa hora en la salida de no sé dónde, pues igual en vez de ok, mandas el emoji porque lo tienes súper a mano. Pero los pictogramas, prefiero el lenguaje verbal siempre. Lo otro me parece como ya es para gente a la que no le gusta escribir, realmente. Solo tienen que pulsar un botón y ya está, ¿no? Yo soy lo contrario. Has mencionado que has escrito Mm. una novela.
Sí. ¿Entraba dentro de tus planes, digamos, hace 10 años? Bueno, no he sido del todo irreflexivo porque hace unos 3 años me propuse escribir algo que no fuera una pieza breve, porque me daba la sensación de que a raíz de mi trabajo estaba desarrollando como un vicio. Yo escribo un artículo en el Mundo Today y lo escribo en 10 minutos. Y dejé de sentir esa resistencia de las cosas que cuestan esfuerzo. Y cuando noto eso, yo mismo tengo miedo de estar volviendo un poco gandul, de acomodarme, ¿no? Con lo cual, sí que me propuse enfrentarme a un texto largo, a ver qué tal se me daba. Y escribí 60 páginas de lo que iba a ser una novela. Lo que pasa es que era un poco ambiciosa formalmente, había varios puntos de vista, bueno, y quedé agotado y la dejé en pausa. Y al cabo de unos meses se me ocurrió una historia o un personaje más bien. Y en 3 meses escribí una novela, pero a chorro, a chorro. Entonces, en ese sentido, esa novela, que es la que finalmente terminé, sí que fue una cosa como muy que brotó de dentro y fue o sea, me arrolló. Pero sí que partía de esa intención premeditada de ponerme a prueba en otro registro. ¿Y qué planes tienes para esa novela? Supongo que a modo defensivo, cuando yo empecé a escribirla, no tenía ningún plan más allá Para mí era un ejercicio interno, una puesta a prueba interna. Lo que pasa es que cuando la terminas y estás contento de lo que has hecho, que fue el caso, y cuando se la enseñé a mis amigos, me sorprendió, la verdad. O sea, yo sabía que iba a gustar, pero gustó mucho. Entonces, ya la gente me decía, bueno, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Y supongo que sí, o sea, mi voluntad es publicarla viendo que ha gustado. Estoy en ello, no tengo prisa, pero sí, publicarla es la intención. Después de esta novela vendrán otras novelas, es decir, según dices, según estás contando, la experiencia parece haber sido positiva y satisfactoria. Mucho, Que, mucho. Ha sido muy satisfactoria. Hasta el punto de que estoy levantándome a las 6:30 de la mañana cada día para escribir hasta las 9, y luego ya a las 9 empieza la jornada propiamente dicha de trabajo normal, digamos. De modo que he incorporado la escritura a mi rutina diaria y le voy a dar la importancia que quiero que tenga en mi vida. La verdad es que sí, noto que me cuesta y eso me gusta. Me siento como profesional, como escritor, si se puede decir así, eh, me siento más vivo. Es que es muy fácil acomodarse cuando llevas 14 años escribiendo piezas cortas y tal, que está muy bien, ¿eh? Pero ya se me hacía un poco corto esto. Necesitaba eso, incorporar otro tipo de formatos. ¿Y encuentras cierto valor terapéutico en la escritura? Pues mira, siempre me había distanciado un poco de esa idea de, no, la literatura es curativa, no sé qué. Me parecía un poco New Age todo. Pero la verdad, es innegable que, al menos en esa primera novela que he terminado, es innegable que hay allí una vomitona de cosas que llevaba dentro y que sí, me han obligado a hacer un ejercicio de introspección, que no era del todo buscado, pero me he visto envuelto en ese proceso como de removerme internamente. Ujú. Así que es innegable, no puedo negar que sí que ha habido un proceso de investigación interna que además me ha ayudado. O sea que sí, la respuesta es que sí. ¿Te ha ayudado a descubrir cosas de ti mismo que ignorabas? Bueno, la verdad es que esa novela me dejó destrozado. O sea, emocionalmente me dejó como nunca me había sentido. Muy, muy débil, muy emocional, muy, muy, muy removido. Y en ese sentido me vi a mí mismo como nunca me había visto. Y eso, por supuesto, que implica un crecimiento si sabes qué hacer con eso, ¿no? Si no lo reprimes y dices, bueno, vamos a empezar a ir a terapia, porque está claro que ha pasado algo aquí. Esa novela era algo que brotaba de un problema que tenías dentro y que tenías que abordar. Y sí, sí, sí.
sí que he mejorado y he descubierto cosas de mí, desde luego. Me alegra oír todo esto, Xavi. Mm. Eh, espero que veamos pronto publicada esa novela. Muchas Vale. gracias por habernos acompañado hoy en esta edición de Gente Diferente. Un placer, muchas gracias. Bueno, y yo me despido hasta la semana que viene. Os recuerdo que podéis escribirnos a la dirección postal que aparece en pantalla. Gracias por estar ahí.